abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Josué 24, 14 y 15. La palabra de hoy se llama: en mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué 24, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pongámonos de pie, hermano, para orar. Amado Señor, amado Dios Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre. Padre, bendita sea tu palabra, Señor. Bendita sea tu santa palabra que nos has dejado, Señor, a cada uno de nosotros. Tu palabra que es lumbrera a nuestros pies, Señor. Padre amado, bendito, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, manifestándose esta tarde de hoy, que sea tu palabra, mi Señor, ministrándonos, Señor, a cada uno de nosotros, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón. Invocamos el poder del nombre de Jesús sobre cada una de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo de Dios descienda con poder sobre cada uno de nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Que esta palabra sea para glorificar tu nombre y sea para bendecir a tu pueblo también, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret decimos amén y amén. Hermano, esta palabra se llama: mi casa y yo serviremos a Jehová. El Señor ha dado una palabra de poder, una palabra de aliento para su iglesia. Hermano, cuando Josué pronunció estas palabras que están aquí, si vamos allí a Josué 24. Usted va a encontrar que el capítulo 24 comienza con un título que dice: discurso de despedida de Josué. Discurso de despedida de Josué. Y Josué comienza a hacer, digamos, una especie de resumen. Josué comienza a resumir, comienza a hablarle al pueblo de Israel, ¿verdad? Todas las bendiciones que el Señor había hecho en el pueblo de Israel como nación. Como nación. Todo, pasando por Abraham, pasando por la cautividad en el desierto, todo hasta ese momento. Y en ese momento, hermano, ya cuando Josué dice eso, y el pueblo de Israel había entrado a la tierra de la promesa, la tierra de Canaán, la tierra donde iba a fluir la leche y la miel. Ya habían cruzado el río, habían cruzado el Jordán. Y Josué estaba a punto de morir, digamos, ya faltaba poco. Si sigue leyendo Josué 24, llega una parte que habla de la muerte de Josué. Sin embargo, hermano, Josué había terminado su vida bien, había terminado su vida en victoria, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y luego de todo ese discurso que dice Josué, él dice estas palabras aquí bien interesantes, ¿verdad? Bien importantes. Él le dice al pueblo de Israel, versículo 15: si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quién sirváis. Se dice Josué, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, habla de una vida pasada, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. El versículo 14 incluso habla de Egipto. Jehová le dice al pueblo, ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos, ¿a quién? Serviremos a Jehová, amén. Hermano, y esa es una palabra poderosa y es una palabra importante, hermano, una declaración que todo cristiano, que todo hijo de Dios tiene que hacer en su vida. Hermano, va a llegar un momento en la vida de cada creyente donde el creyente va a estar en una encrucijada, un camino, ¿verdad? Como una especie de Y, un camino que tiene dos vías. Entonces el cristiano le va a tocar decidir, pero bueno, ¿a quién yo sirvo? ¿Sirvo al mundo? ¿Sirvo al dinero? ¿Sirvo a mis propios intereses? ¿Sirvo al sistema? ¿O sirvo a mi Dios? ¿Sirvo a Jehová? Entonces, hermano, esa es una pregunta que nos vamos a tener que hacer cada uno de nosotros en nuestra vida. Tal vez no una vez, tal vez va a ocurrir muchas veces, porque va a ocurrir esa encrucijada varias veces. Entonces, hermano, nosotros no nos podemos confundir. La respuesta para un hijo de Dios tiene que ser bien clara, sin titubear, sin confusión. Cuando llegue esa duda a la vida de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mi casa y yo serviremos ¿a quién? A Jehová. Amén. Hermano, no es una declaración, no es simplemente algo que uno dice así de labios para afuera. Sí, mi casa y yo serviremos a Jehová. No, hermano. Servir al Señor es un modo de vida para el creyente. Hermano, servimos a Jehová no solamente los domingos. Servimos a Jehová todos los días. Servimos a Jehová no solamente en la iglesia, servimos a Jehová en el trabajo, en la casa, en el bus, en la calle, donde quiera que uno va, ahí serviremos a Jehová, ¿verdad? Hermano, anteayer, mi esposa me comentaba una noticia. Tal vez algunos de ustedes la vieron. Un muchacho, un jugador de los Wallabies. Muchacho, no recuerdo el apellido, un muchacho llamado Israel. ¿Perdón? ¿Cómo? Israel Folau, dice el hermano. Gracias. Entonces resulta que este es un muchacho creyente, un muchacho cristiano. Y este muchacho estaba predicando en su iglesia. Y en medio de la predicación, el muchacho comienza a decir varias verdades bíblicas. Entre ellas, él cita una parte de la palabra que dice que, bueno, que los mentirosos, los homosexuales, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. Parece que en medio de la palabra también comentó algo del bautismo. Decía que, bueno, que los niños no se pueden bautizar, tienen que bautizar una persona adulta, un creyente, y otras cosas. Hermano, considere que eso ni siquiera fue una declaración pública, fue algo en su iglesia, fue una predicación que él estaba haciendo. Y eso salió a la luz pública. Bueno, resulta que ahora este muchacho lo han amenazado, le han dicho que o se arrepiente o se retracta públicamente o va a perder su trabajo. Va a perder un contrato de $4 millones al año. ¿Verdad? Le han dicho o se arrepiente o lo pierde todo. Bueno, el muchacho ha dicho, no, yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento de lo que dije. Hermano, y mi esposa estaba leyendo esa noticia ahí en el internet y era un foro o algo allí. Hermano, y la gente le decía cualquier cantidad de insulto a ese muchacho, lo llamaban loser.
perdedor y otras cosas que no voy a decir aquí. Hermano, pero lo importante y lo hermoso del asunto es que el muchacho se ha mantenido firme. El muchacho se ha mantenido firme en el Señor. Hermano, el muchacho va a perder los 4 millones de dólares. Sí, lo va a perder. Pero va a ganar algo más importante, ¿verdad? Que es la salvación. Amén, va a ganar su alma, va a ganar la vida eterna. Ahora, hermano, yo le digo otra cosa. Hermano, ¿usted cree que el Señor va a dejar tirado en el piso a su hijo? No, hermano. El Señor de alguna manera va a orar. El Señor va a levantar a ese muchacho para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Entonces eso era solamente un ejemplo, hermano. Un ejemplo de esto que estamos hablando, de Josué 24. Hermano, cuando un hijo de Dios se propone servirle al Señor de verdad y predicar la palabra de acuerdo a la Biblia y andar recto con el Señor, hermano, tal vez en el mundo no va a ser muy popular. Tal vez en su propia iglesia no va a ser muy popular. ¿Verdad? Pero tiene que mantenerse firme ahí en el Señor. Hermano, y ese es un mal que le pasa a la iglesia hoy día también. La iglesia, cuando el pastor predica prosperidad, cuando el pastor predica que solamente Dios es amor y ese tipo de cosas, y salvo siempre salvo, y ese tipo de doctrinas antibíblicas, ¿qué ocurre? Todo el mundo está feliz, ¿verdad? Y la iglesia está llena. Y bueno, y no cabe ni un alma y todos ahí celebrando, pero celebrando en una mentira que está mal, pues. Hermano, pero cuando la persona se propone hacer las cosas bien, cuando la persona se propone, ¿verdad?, seguir a Dios de corazón y estar firme allí, bueno, van a venir tropiezos, como los de este muchacho Israel, dificultades, ¿verdad? Pero el Señor no lo va a abandonar nunca, así como no va a abandonar a sus hijos. Y si uno se esfuerza, ¿verdad?, por hacer las cosas bien y con temor de Dios. Hermano, respecto a eso, respecto a hacer las cosas bien para el Señor, veamos lo que dice la Biblia en Ezequiel 33. Ezequiel 33. Vamos a leer Ezequiel 33 del 1 al 7. Dice la palabra y el deber de la atalaya, Ezequiel 33 del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniere la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén.
Hermano, esta palabra habla del deber de la atalaya. ¿Y qué era la atalaya? Hermano, recuerde que en la antigüedad las ciudades eran ciudades fortificadas, eran ciudades con un muro, ¿verdad? Tenían un muro alrededor para protegerle a los enemigos, tenían unas puertas que se abrían y se cerraban. Un atalaya era una especie, digamos, de vigilante, ¿verdad? Una especie, digamos, soldado que estaba allí en esa torre vigilando. ¿Cuál era el deber de la atalaya? El deber de la atalaya era estar, ¿verdad?, observando hacia afuera y ver cuando venía peligro. ¿Qué podía ser peligro? Bueno, el peligro podía ser si venía algún pueblo invasor, algo, a atacar la ciudad, a destruir la ciudad, pero el punto era que este atalaya tenía que estar vigilante. Tenía que estar vigilante con los ojos bien abiertos, y cuando viniera el peligro, ¿qué tenía que hacer? Tenía que avisarle a la ciudad, ¿verdad? Que se pusiera presta a atacar, a defenderse de esa potencial amenaza. Bueno, entonces aquí el Señor le da una palabra a Ezequiel, le dice, ¿verdad? Le dice que le hable a su pueblo. Esto se refiere espiritualmente, ¿verdad? Le dice a Ezequiel que se levante como un atalaya para advertir al pueblo sobre el pecado. Ezequiel tenía que estar ¿cómo? Tenía que estar vigilante, tenía que estar viendo allí qué venía por allí, qué peligro se cernía sobre el pueblo espiritualmente, y tenía que avisar al pueblo. Si algo se levantaba contra el pueblo, Ezequiel tenía que avisar, Ezequiel tenía que denunciar el pecado, tenía que decir algo está mal. Eso no está bien. Y ya quedaba de parte de la persona obedecer o no obedecer. Entonces, ¿qué ocurría? Como dice la palabra, si ese atalaya espiritual, Ezequiel, denunciaba el pecado y la persona lo escuchaba, se salvaba. Si ese atalaya espiritual denunciaba el pecado, pero la persona no escuchaba, ¿qué iba a pasar? Bueno, esa persona iba a perder su vida, iba a perder su salvación, pero el Señor no iba a demandar esa sangre, esa vida de Ezequiel. ¿Por qué? Porque Ezequiel hizo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿cuál sería el caso contrario? Que el Señor levantara a su profeta y el profeta viera venir el peligro, viera venir el pecado, se quedara callado la boca. ¿Qué pasaría allí? ¿Qué pasaría? Bueno, entonces si las personas murieran, si las personas perdieran su alma, porque ese profeta se quedó callado, ese profeta no hizo nada, su sangre será demandada por el Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo todos? Amén, ¿verdad? Entonces, hermano, así como Ezequiel, el Señor nos llama a ser atalayas a cada uno de nosotros. Atalaya para que defienda esa ciudad fortificada que el Señor le ha dado del pecado. ¿Cuál? ¿Pero qué ciudad me ha dado el Señor? Bueno, si usted es un padre de familia y usted tiene una esposa y tiene unos hijos, usted es un atalaya allí. Si usted es el hombre de la casa, póngase los pantalones, ¿verdad? Y usted tiene que levantar esa familia de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. 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 ¿Verdad? Entonces usted tiene que pararse firme ahí y denunciar el pecado. Si sus hijos, si su mujer no están haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, párese firme y tiene que exhortarlos. Ya queda de parte de ellos, o escucho o no escucho, eso ya queda de parte de ellos, la salvación es personal, pero el Señor no le demandará esa sangre. Amén. Usted tiene familia, hermano, que no es creyente. Todos tenemos, ¿verdad? Lamentablemente, todos tenemos familia que no es creyente. Bueno, también tenemos que predicarles la palabra. Tenemos que predicarle de Cristo Jesús, tenemos que predicarle que hay un Dios que quiere lo mejor para todos, un Dios que quiere la salvación, la vida eterna. Tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Tenemos que predicar que viene una gran tribulación, hermano, para este mundo. Mucha gente no lo sabe.
Todos los que somos latinoamericanos, lamentablemente, venimos de la Iglesia Católica, la mayoría. Hermano, en la Iglesia Católica ni por error, ni por equivocación, se predica la gran tribulación. Nunca, 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 nunca. ¿Quién cuando era católico le predicaron alguna vez la gran tribulación? A nadie, hermano. Entonces hay mucha gente que no lo sabe, entonces eso es otro trabajo de nosotros. Tenemos que levantarnos como un atalaya ahí y predicarle incluso a nuestra familia también. En la empresa, en todo lugar, ¿verdad? Levantarse firme en el nombre del Señor y predicar esa palabra. Amén. Hermano, va a ocurrir algo entonces. Como decíamos al comienzo, ¿verdad? Con el ejemplo del muchacho Israel Falau. Cuando usted se pare firme en el Señor y usted diga algo que el mundo no le gusta, ahí le van a caer encima, hermano. Cuando usted diga algo que le cause incomodidad al mundo, ahí van a venir en contra de usted. Va a venir prueba, hermano, para su vida. Hermano, cuando una persona quiere estar firme para el Señor, va a venir prueba para su vida. De muchas maneras. La fe de todos es probada. De una u otra manera. De una u otra manera, nuestra fe es probada. Algunos con el tema del dinero, otros con el tema de la salud, a otros de una manera espiritual. En fin, de distintas maneras, pero nuestra fe va a ser probada. Eso es un hecho, eso es una verdad espiritual, hermano. Caso contrario, ¿qué ocurre cuando una persona no vive para el Señor? ¿Qué ocurre cuando una persona está en el mundo? ¿La fe va a ser probada? No, hermano. ¿El diablo va a molestar a esa persona? No. El diablo más bien es el amigo de esa persona. Como dicen en Venezuela, ese es mi pana, esa es mi panadería. Ese es mi amigo, ¿para qué lo molesto? No, esa persona no está en los planes de Satanás, ya lo tiene completamente hundido. No hace falta que le mande pruebas, ya su vida va camino a la destrucción. Hermano, pero al Hijo de Dios, a ese Hijo de Dios que se esfuerza, ese Hijo de Dios que de corazón quiere servir al Señor, ese Hijo de Dios sí le va a venir la prueba. Le va a venir la prueba, hermano, y escuchando la historia de este muchacho, me venía a la mente el caso del profeta Elías. El profeta Elías, vamos a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, hay una parte que dice: Elías huye a Oreb. Elías huye a Oreb. Vamos a leer allá en nuestras Biblias, vamos a leer del versículo 13 al 18. Elías huye a Oreb. Dice la palabra del Señor. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí una voz, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La voz de Dios. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Hermano, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando del creyente que quiere servirle al Señor y cómo va a encontrar la prueba en su vida. Y un ejemplo de esto es Elías Tisbita, el profeta de Dios. Hermano, si usted regresa allí al capítulo 18, a Primera de Reyes 18, va a encontrar una parte que dice Elías y los profetas de Baal. Hermano, y en esa parte de la Biblia, y en Primera de Reyes 18, Elías y los profetas de Baal, usted va a encontrar que el Señor usó a Elías de una manera súper poderosa. El Señor le dio a Elías una victoria tremenda. ¿Recuerdan, hermano, cuando Elías hizo caer fuego del cielo? Era Elías solo contra 400 y pico, creo que eran 450, si mal no recuerdo, profetas de Baal. Y Elías dijo, bueno, veamos quién es Dios. Muy sencillo, el primero que haga caer fuego del cielo, ese es Dios. Y los profetas de Baal hicieron cosas, bailaron, brincaron, se cortaron, echaron sangre en el altar, nada, no pasó nada. Y vino Elías, el profeta de Dios, y creó un altar, ¿verdad? Hizo un altar allí, puso 12 piedras, hizo una zanja en el medio. Y dijo, ¿verdad? Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todo el mundo sepa que tú eres Dios. ¿Y qué pasó? Cayó fuego del cielo. Cayó fuego del cielo, hermano. Imagínense que caiga fuego del cielo y que consuma la ofrenda allí en el altar. Una cosa impresionante. Todos esos profetas de Baal fueron muertos. Hermano, y uno se pone a pensar acerca de eso y uno diría, bueno, pero con una prueba así como esa, una prueba tan fehaciente, una prueba que no deja lugar a dudas de que Jehová es Dios, era suficiente para que el pueblo se pasara y dejara de adorar a los Baales y comenzara a adorar a Jehová, ¿verdad? Uno piensa eso, la lógica indica eso. Pero no, hermano, resulta que cuando usted comienza a leer Primera de Reyes 19, en el versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel, Primera de Reyes 19, 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías, ¿verdad? Y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto. Y después sigue esa parte allí en Primera de Reyes 19. Hermano, lo que le quiero decir con esto es que a pesar de tal demostración de poder de Dios, el pueblo no creyó en Jehová. El pueblo siguió creyendo en los Baales. Y el rey de Israel era ¿quién? El rey era Acab. El rey Acab era un hombre impío y un hombre débil. Un hombre débil que era gobernado por su mujer. Y su mujer era impía. Entonces viene Acab y le dice a Jezabel lo que había pasado, y Jezabel manda a decirle a Elías.
de que lo iba a matar. Esa parte que le dice, ¿verdad? Si me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, si mañana a esta hora yo no te he matado. Y Elías venía de una tremenda victoria y se asusta, Elías se asusta y sale corriendo por el desierto. Elías sale corriendo por el desierto por su vida. Sale corriendo por el desierto por su vida. Creo que más adelante dice allí, en alguna parte ya en Primera de Reyes 19, habla de que estuvo incluso 40 días y 40 noches huyendo, escondiéndose. Hay una parte que él se queda dormido y se levanta y el Señor le tiene una provisión, una comida para él allí. Hasta que llega este punto, llega el punto de Primera de Reyes 19, los versículos 13 al 18, lo que acabamos de leer hace rato. Y Elías estaba en una tremenda tribulación, hermano. Repito, hermano, la prueba de caer fuego del cielo, eso era suficiente para que el pueblo creyera en Jehová y no creyeron. Se les olvidó, hermano. Así de fácil se les olvidó. Y Elías estaba corriendo por su vida, tenía miedo, estaba asustado, estaba convencido que lo iban a matar. Y entonces, dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 13, cuando lo oyó Elías, cuando oyó a Jehová, al Señor, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Y Elías responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermano, en pocas palabras, Elías estaba desesperado, hermano. Hermano, ¿usted alguna vez le ha hablado al Señor así de corazón? Usted le ha dicho, Señor, ayúdame. Señor, le ha clamado, Señor, no puedo más. Bueno, así estaba este profeta de Dios. Así estaba este profeta de Dios. Él decía, yo soy lo único que queda, el único profeta de Jehová y me quieren matar. Pero ¿qué le dice el Señor? Versículo 15 le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Luego le dice a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meol, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Qué le estaba diciendo Jehová al profeta? Le estaba diciendo, yo voy a levantar gente. Yo voy a levantar gente para que esas personas a su vez se levanten en contra de esas personas que te quieren hacer daño a ti. Hermano, y dice la palabra, vete por el camino de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Imagínense, hermano, el Señor estaba levantando una persona que ni era creyente. Ni creyente era, y el Señor lo estaba levantando allí para que protegiera a Elías. Pero entonces el Señor no levanta uno, sino levanta ni siquiera dos, sino tres. Porque dice después, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás. Luego dice, a Eliseo también lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y luego el Señor dice, el que escapara de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor estaba levantando personas, mi hermano, levantando personas para ir en contra de ese rey impío de Acab y Jezabel, que era su esposa.
Por si fuera poco, ya después el Señor le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000. El Señor iba a levantar 7,000 profetas, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermano, imagínese, este hombre estaba desesperado, este hombre creía que estaba solo. El Señor le dice, no, tú no estás solo. Yo voy a levantar, no 5, 10, 20, voy a levantar 7,000 profetas de Dios. 7,000 profetas de Dios que no se doblaron ante Baal y no lo besaron. Hermano, ¿qué significa todo esto que acabamos de leer para el creyente? Hermano, esto significa que aún en medio de la prueba el Señor no nos abandona, hermano. Ese es el significado espiritual de todo esto. En medio de las circunstancias difíciles, el Señor no nos abandona. Hermano, yo no sé qué prueba puede estar pasando usted en este momento. Si usted está decaído, si el enemigo lo tiene abajo, si usted cree que usted ya no puede más. Hermano, pero una cosa yo le digo, si usted se mantiene firme en el Señor no lo va a abandonar. El Señor no lo va a abandonar, el Señor va a mover circunstancias, el Señor va a levantar gente. El Señor lo va a ayudar de una u otra manera, pero el Señor no lo va a abandonar. El Señor no lo va a abandonar. Hermano, créalo. Créalo. En el nombre de Jesús. Hermano, muchas veces el diablo siembra duda en la mente de las personas. El diablo puede poner duda en su mente, en sus pensamientos y decir, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Pero Dios me escucha, de verdad Dios me escucha. ¿Dónde está Dios? Hermano, en el nombre de Jesús, no dude ni un instante. No dude ni un instante que Dios es poderoso y que Dios lo quiere bendecir. Y que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Dios lo va a ayudar, mi hermano. No dude ni un instante, no permita que el diablo maquine su mente y sus pensamientos. Hermano, muchas veces usted puede pensar, bueno, pero bueno, yo estoy aquí, en esta iglesia, y gloria a Dios, aquí en esta iglesia se predica la sana doctrina y estamos todos juntos, ¿verdad? Como hermanos. Pecamos, pero estamos esforzándonos por vivir la vida en santidad lo mejor que podemos, ¿verdad? Hermano, pero usted pensará a veces, bueno, pero ¿qué está pasando allá afuera? Esta es una iglesia pequeña, somos poquitos aquí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos hacer nosotros? Somos 40 que nos congregamos aquí. Hermano, así como Jehová levantó 7,000 profetas de Baal, hermano, en el mundo también hay otras iglesias y hay otros hermanos que no han doblado su rodilla ante Satanás. Hermano, hay otras iglesias que están luchando por mantenerse ahí en santidad. Hay otros hermanos que están pasando ahí tribulación, así se empobrece, hermano, pero están ahí firmes delante del Señor. Hermano, de los países de donde venimos nosotros, hay pobreza, ¿verdad? Hay hambre, hay tribulación, hermano, pero ahí todavía hay pueblo de Dios, todavía hay 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Hermano, una vez una persona decía, bueno, pero usted se ha puesto a pensar, hermano, ¿por qué el Señor lo ha traído aquí a este país? Desde un punto de vista de hijo de Dios, un punto de vista bíblico. Y esa persona decía, bueno, aquí
¿verdad? Mal que bien, usted está mejor que como estaba en su país. Digamos, ¿verdad? Puede digamos, tener una vida mejor materialmente, ¿verdad? Puede de repente alimentarse mejor, puede vivir mejor, ¿verdad? Entonces, usted que está aquí relativamente más cómodo que lo que están allá en su país, entonces esa ventaja, de alguna manera, que el Señor le ha dado, ¿para qué es? Esa ventaja es primeramente para que usted se ponga bien firme y los ayude y los lleve en oración. Y si puede ayudar en algo, si puede materialmente ayudarlos, los ayuda también, hermano. ¿Verdad? Si puede enviarles una ofrenda, si puede hacerlo por su familia, por sus hermanos, gloria a Dios. Pero principalmente usted que está, repito, materialmente mejor que su familia, entonces póngase firme, busque del Señor y póngalos en oración también. Amén. Entonces, eso es un hecho, hermano, eso es un hecho. Hay pueblo de Dios en otras partes, hermano, hay pueblo de Dios en otras ciudades, en otros países. Hay gente que todavía no ha doblado las rodillas ante Baal, ante Satanás. Hay gente que se está esforzando, hay gente que está luchando por mantenerse en santidad, por leer la palabra. Hay gente que ora, hay gente que ayuna, hay gente que está buscando al Señor de todo corazón, allí en espíritu y en verdad. Amén. Hermano, como veíamos ahí en 1 de Reyes 19, la palabra dice, incluso ungirás a Hazael por rey de Siria. Nombra a 3 personas, ¿verdad? Nombra a Hazael, nombra a Jehú y nombra a Eliseo. Ahora ve una cosa, hermano. Jehú y Eliseo eran pueblo de Dios, eran pueblo de Israel. Pero este hombre, Hazael, no era. Hazael era de Damasco, era de Siria, era un sirio. Hermano, pero aún el Señor lo usa. ¿Qué le quiero decir yo con esto, hermano? Que para ayudar a sus hijos, el Señor incluso puede levantar no creyentes. El Señor incluso puede levantar no creyentes. El Señor lo puede hacer, hermano. Yo sé, hay personas que han dado testimonio de eso, como el Señor de la nada ha levantado personas en su vida, en su trabajo, para ayudarlos, para bendecirlos. El Señor lo puede hacer. Hermano, y cuando reflexionaba acerca de eso, el Señor me recordó, por ejemplo, el caso de Ciro. El caso de Ciro. ¿Recuerdan quién fue Ciro? Ciro fue un rey de Persia. Y fue una persona, igual no creyente, pero fue una persona que el Señor usó grandemente. Si usted se va, vamos a hablar un poquito acerca de Ciro. Si usted se va a Isaías 44, Isaías 44 del 26 al 28, la palabra de Dios dice, Isaías 44 del 26 al 28, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero,
al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Hermano, esto es una profecía que el Señor le dio a Isaías. Se cree más o menos unos 150 años antes del nacimiento de Ciro. Unos 150 años antes del nacimiento de Ciro. Y el Señor fue tan exacto. Su palabra fue tan perfecta que hasta el nombre le dio. No solo dijo, sí, levantaré una persona, sino que lo dio con nombre y todo. Le dice, mira, aquí está Ciro. Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén, serás reedificada y al templo serás fundado. Iba a venir destrucción sobre el pueblo de Israel. Pero ya el Señor había dicho que Él iba a levantar una persona no creyente. ¿Para qué? Para usarla para la gloria y la honra de su nombre. Para restaurar Israel, para restaurar Jerusalén. Ahora vamos a Esdras 1. Esdras 1 del 1 al 4. Para ver qué fue lo que pasó entonces. Esdras 1 del 1 al 4 dice la palabra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, lo que leíamos anteriormente, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, Jehová es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Hermano, aquí se estaba cumpliendo la profecía que Jehová había dado por boca de Isaías. ¿Quién era Ciro? Ciro era el rey de Persia. En el momento, ¿qué era Persia? Persia era el reino más importante del mundo. Era el rey más importante del mundo. Fíjese como este hombre decía: Dios me ha dado todos los reinos de la tierra. O sea, este era un hombre realmente poderoso. Un hombre realmente poderoso. Y dice la palabra, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Es decir, vino el Señor sobre Ciro, rey de Persia, y despertó su espíritu. ¿Para qué? Para usarlo para la reconstrucción de Jerusalén. Este hombre, siendo un no creyente, le dio la gloria a Dios. Dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, que haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Dios de Israel. Él es Dios. Jehová es Dios. Incluso un no creyente, una persona que no conocía de Dios, el Señor lo levantó y Él le dio la gloria a Dios, y el Señor lo usó para la gloria y la honra de su nombre. Hermano, igual el Señor puede hacer con cualquiera de nosotros, hermano. Y yo no sé por qué el Señor me puso esto a mí para hablar precisamente de esto, pero así lo hacía el Señor. Hermano, una persona se puede levantar en su vida, levantada por el Señor para ayudarlo, para bendecirlo. Hermano, y eso está pasando hoy día. Hermano, actualmente
en Latinoamérica está ocurriendo un fenómeno, ¿verdad? Un movimiento tremendo. Están tratando de imponerle a la gente, a la sociedad, la ideología de género. ¿Verdad? Toda esta cosa, esa cosa satánica del matrimonio gay. Y resulta, hermano, que eso es como un combo diabólico. Y usted va a encontrar que el que le habla de eso, el que está a favor de eso, es el mismo que le habla del aborto, es el mismo que le habla de la eutanasia, es el mismo que le habla del feminismo. Todo viene de la mano, hermano, y todo eso viene del diablo, eso es satánico, hermano. Hermano, y el Señor está levantando personas que no son creyentes, personas que no tienen al Señor, pero que están luchando contra eso. Hay un muchacho, no recuerdo el nombre ahorita, de esa persona. Un muchacho estudiado, un muchacho sociólogo o algo, no sé. Hermano, y una persona que no es creyente se ha dedicado su tiempo y se ha dedicado la tarea de pararse firme ahí en Argentina en contra de la ideología de género. Y ese muchacho, por supuesto, como va en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? Ese muchacho está en contra de todas esas mentiras del diablo. Los medios de comunicación no lo apoyan. Los medios de comunicación no le dan cabida, no lo invitan, no le publican reportajes en el periódico, nada de eso. Pero igual la gente lo sigue. La gente lo sigue y ese muchacho empieza a hablar en contra de todo eso y hablar en contra del aborto, en contra del homosexualismo y todo eso. Y la gente lo sigue, la gente lo escucha. Y es una persona que aún cuando es no creyente, el Señor le ha dado entendimiento acerca de esos temas y no lo pueden callar, hermano. El muchacho lucha, el muchacho se defiende. Hermano, es un no creyente, pero está siendo usado por el Señor, de alguna manera. Usted me dirá, pero bueno, ¿y por qué tú dices eso? Hermano, porque el Hijo de Dios tiene que ir en contra de toda cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Todo ese combo, hermano, todo ese combo de mentira diabólica, de la eutanasia, del feminismo, del aborto, todo eso, hermano, va en contra de la palabra de Dios. Y si comenzamos a escudriñar las Escrituras, vamos a encontrar que todo eso es refutado con Biblia. Entonces, todo el que se levante en contra de eso, gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, le voy a poner otro ejemplo. Hermano, y en este caso le voy a decir algo. Yo, en ningún momento, yo no quiero que usted vaya a entender esto como que yo vengo aquí a hacer proselitismo político o decir, este hombre es bueno, vote por este hombre. No es mi intención hacer eso, hermano. Nada más lejos de eso. Y yo no sé si esta persona que yo voy a nombrar es creyente, yo no sé cuál es su caminar en Cristo, si fue bautizado, si va a una iglesia, no lo sé, hermano. Pero voy a poner ese ejemplo, ¿verdad? Y quiero que entiendan eso, ¿verdad? Que quede eso bien claro. Este hombre que está de presidente de Estados Unidos ahora, Donald Trump. Le repito, por eso le digo, yo no estoy diciendo que ese hombre es un buen candidato, que la gente tiene que votar por él. Yo ni siquiera sé si ese señor va a una iglesia, nada, no lo sé, hermano. Pero cuando usted empieza a ver algunas cosas que ese hombre ha hecho, algunas cosas, bueno, algo, de alguna manera el Señor lo está usando. De alguna manera el Señor lo está usando.
Así como Ciro se levantó, bueno, guardando la distancia, ¿verdad? Pongo este ejemplo con mucho temor de Dios, hermano, y quiero que entiendan eso. Pero el Señor lo está usando. ¿Cómo? Por ejemplo, ese hombre le cortó toda la ayuda a las asociaciones que apoyaban el aborto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ese hombre ha reconocido Jerusalén como la capital de Israel. Gloria al Señor. Ese hombre habla en el parlamento y hace una oración. Gloria al Señor. Los que trabajan para él, el vicepresidente, el otro ahí, oran en público. Hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nadie lo hace, hermano. Hermano, nadie lo hace. Entonces, el que lo haga. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y vuelvo y les repito, hermano, yo no quiero decir que este hombre es bueno. Yo no quiero decir que la gente tiene que votar por él. Yo no quiero decir ¿verdad? Que él es un hijo de Dios. No lo sé, hermano. Simplemente le quiero decir que el Señor lo ha usado. Es una persona que el Señor levantó y el Señor está usando. Amén, ¿verdad? Estamos claros en eso, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, hermano, vea cómo ha sido la predicación de hoy. Comenzamos hablando, ¿verdad?, de mantenerse firme en el Señor. Comenzamos hablando del deber que tiene que tener un hijo de Dios, de ser como un atalaya espiritual, levantarse firme allí. Hemos hablado cómo cuando un hijo de Dios se para firme, viene la prueba a su vida también, pero el Señor no lo abandona. Hemos hablado cómo incluso el Señor levanta no creyentes, ¿verdad? Estábamos hablando de Ciro y la profecía de Isaías y Esdras, todo eso. Entonces, hermano, ya para terminar esta predicación, yo quiero que usted vaya a 1 Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, esta es una palabra de aliento para la iglesia. El Señor dice, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué quiere decir estar firme y constante? Quiere decir que uno tiene que mantenerse allí como todo el tiempo, ¿verdad? En el Señor. En Santiago la palabra habla del hombre de doble ánimo. ¿Qué es el hombre de doble ánimo? El hombre que no es constante en sus caminos, ¿verdad? Bueno, hoy creo, pero mañana no creo. Hoy me levanté con el pie izquierdo ahí, no, hoy no creo. Hoy sí estoy contento, entonces hoy sí creo, ¿verdad? Es una persona, dice la palabra, que el hombre de doble ánimo no es constante. El hombre de doble ánimo no es constante. Entonces, esto que aparece aquí en 1 Corintios 15, 58 es todo lo contrario. La palabra nos exhorta, amados hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Los domingos nada más, no, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? La palabra lo dice, sabiendo que todo lo que usted haga para la gloria y la honra del Señor, hermano, no es en vano. No es en vano. Hermano, el Señor lo va a recompensar. Para empezar, hermano, uno no hace las cosas esperando algo al Señor. Uno le sirve al Señor porque el Señor es Dios. Uno le sirve al Señor porque el Señor es Dios y así de sencillo. Y uno ama al Señor y uno hace las cosas de corazón.
Pero el Señor, como dicen por ahí los hermanos, no es deudor de nadie. El Señor lo va a recompensar, seguro que sí, hermano. Todo lo que usted haga para la obra del Señor no es en vano. Usted terminó su día cansado ahí, salió del trabajo así como que lo molieron ahí en el trabajo, así cansado, pero bueno, no, yo voy a dar un paso de fe y yo quiero ir a la célula hoy y escuchar la palabra. Bueno, eso que usted ha hecho no es en vano. Eso no es en vano. Usted está sirviendo en la iglesia de alguna manera. Usted participa del servicio de café, usted participa del computador allí. Hermano, eso no es en vano. Hermano, usted le ha dado ánimo a una persona, usted le ha predicado la palabra a una persona. Hermano, eso no es en vano. El Señor lo va a recompensar. Ahí en Primera de Corintios 15:58, ese capítulo, todo el capítulo completo le habla de la resurrección de los muertos. Ese capítulo, 1 Corintios 15:58, habla de eso, de la resurrección de los muertos. Y léalo en su casa, hermano, si quiere. Un capítulo un poco largo, son 58 versículos. Pero la palabra explica todo con mucho detalle. La palabra habla de cómo el creyente va a resucitar, y vamos a resucitar ¿cómo? Con cuerpos glorificados como el de Cristo Jesús. La palabra dice que al final la muerte será vencida. La palabra dice, ¿dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? La muerte será vencida también. La muerte será vencida y eso va a pasar. Eso es una realidad bíblica, hermano. Ese es uno de los fundamentos de nuestra fe, la resurrección de los muertos. Y en ese contexto, ¿verdad? Hablando de ese tema de la resurrección de los muertos, es que Pablo anima a la iglesia, en este caso a Corinto, a los hermanos allá, a los corintios. Entonces, en ese contexto de la resurrección de los muertos, de que si usted se mantiene firme, usted va a resucitar con el Señor y vamos a tener cuerpos glorificados, vamos a estar con el Señor para siempre, amén. Pablo le dice, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Como le decía hace rato, a veces el diablo lo puede engañar, a veces el diablo le puede meter dudas en su cabeza. Usted puede llegar a pensar, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? El Señor no me escucha, yo estoy pasando tribulación, esta prueba es muy larga, tengo 2 años esperando, 3 años esperando, en fin. Hermano, lo que vimos hoy, lo que leímos hoy, el Señor escucha, el Señor ayuda, el Señor mueve personas, el Señor levanta gente. Y ya para terminar, hermano, a fin de cuentas, todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor, eso no es en vano. Amén. Entonces, hermano, como leíamos, ¿verdad? Al comienzo, mi casa y yo serviremos a Jehová, animados en el Señor unos con otros. Hermano, cada día que pasa la venida del Señor está más cerca. Cada día que pasa la venida del Señor está más cerca. Esperen el Señor, esfuércense y sea valiente. Amén. Tocámonos de pie, hermano, vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, porque en ti tenemos nuestra confianza, mi Señor.